Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la primera causa de muerte en el mundo. En el mundo en general, sobre todo el mundo desarrollado, porque en algunos países que son menos desarrollados, pues hay enfermedades infecciosas que son la primera causa de muerte. Pero en el mundo desarrollado sobre todo, y muchas veces que muchas personas consideran que en todo el mundo, la primera causa de muerte es la ateroesclerosis. Ateroesclerosis, no arterioesclerosis. Hay una diferencia. Ateroesclerosis proviene del griego atero, que quiere decir algo así como pegamento, parecido al pegamento, y esclero, endurecimiento, o sea, pudiéramos decir como endurecimiento de cosas que están pegadas, sería una traducción más o menos del griego, y es uno de los tipos de arterioesclerosis, o sea, hay varios tipos de arterioesclerosis y uno de ellos es la ateroesclerosis, pero lo que nos estamos refiriendo es específicamente a la ateroesclerosis. Es la más frecuente, es la más peligrosa forma de arterioesclerosis, es la más grave, la que causa más complicaciones y consiste en general en el depósito e infiltración de grasa, de lípidos, en la pared de las arterias grandes y arterias medianas. Y este depósito es el evento inicial, como se inicia, como empieza. Esto causa una respuesta inflamatoria del organismo, respuesta inflamatoria dirigida contra ese depósito de grasa y se desencadena una serie de procesos, de eventos que terminan en la ulceración de la placa de grasa formada anteriormente, pero que se ha calcificado también, que es una placa de grasa inflamada, forma coágulos dentro de la pared sanguínea, ocluye total o parcialmente la arteria, la luz de la arteria, o sea, la parte por donde circula la sangre. Y dependiendo de la arteria ocluida o subocluida, aparecen los síntomas que son diferentes. Por ejemplo, incluye infarto de miocardio agudo cuando se ocluye totalmente una arteria que lleva sangre a alguna parte del corazón, angina de pecho cuando es un estrechamiento de esa arteria, accidente vascular encefálico oclusivo cuando obstruye las arterias que llevan sangre al corazón o un coágulo que se forma, se desprende en parte y va a obstruir una arteria un poquito más distante, que sería el embolismo, tromboembolismo cerebral. Incluye también la insuficiencia arterial periférica, que las personas tienen que detenerse cada vez que dan algunos pasos por el dolor de las piernas, por las dificultades para caminar, porque no le llega suficiente sangre a las piernas. El aneurisma de la aorta, que es una bomba de tiempo, porque un aneurisma de la aorta que no se puede operar, tratar, pues entonces puede en cualquier momento fisurarse, romperse y matar a la persona. Y entonces el aneurisma de la aorta, la causa más frecuente es la aterosclerosis. También hay congénitos, pero la aterosclerosis es la causa más frecuente. Y bueno, hay muchas otras manifestaciones de aterosclerosis que son extensas y que en general constituyen las principales causas de muerte en el mundo. Y que otras como ya es un poquito secundaria, que no es directamente por la aterosclerosis, pero que la aterosclerosis es uno de los factores que contribuye a ella, la insuficiencia cardíaca y algunas otras más. Bueno, en el centro de todo este mecanismo de la ateroesclerosis, ¿quién está? El colesterol. Y por eso les decíamos que el colesterol puede ser bueno, puede ser malo, depende del fenómeno que estemos analizando. El colesterol no es la causa de la aterosclerosis. Esto quiero que quede bien clarito. Es un factor de riesgo importante y al mismo tiempo forma parte del mecanismo de producción de la placa de ateroma porque es el colesterol lo que se deposita en la pared de la arteria. Así que sin colesterol no habría aterosclerosis, pero tampoco habría vida porque no habría pared celular, recuerden eso. Se caracteriza la aterosclerosis por la aparición de placas en la pared arterial, como si tuviera cosas pegadas, cosas duras pegadas, un pegamento que ha endurecido. Cuando uno toma una arteria en una autopsia y ve una arteria aterosclerótica, lo primero que llama la atención es la presencia de áreas irregulares que están protruyendo, que parecen como si fueran cosas pegadas, pero cuando uno la toca son duras porque están calcificadas y algunas de ellas ulceradas. Estas placas están localizadas, no es toda la arteria, pero a veces son muchas placas en la arteria y estas placas crecen y van apareciendo cada vez nuevas placas. Las placas están formadas por un núcleo central blando, como si tuviera grumo. Cuando uno la pica y está viendo histológicamente al microscopio, encuentra una zona central más blanda que es como si tuviera unos grumos y un color amarillento. Eso es básicamente colesterol esterificado. Y colesterol esterificado que está cubierto por fibra colágena. Y esta fibra colágena es la que da dureza a la placa, más las calcificaciones. La aterosclerosis es la primera causa de muerte en los países desarrollados. ¿Cómo se produce? Vamos a ver eso.
La enfermedad aterosclerótica es causada por la convergencia de varios factores, los llamados factores de riesgo aterosclerótico. No es un factor, o sea, no hay una causa. En la teoría de causalidad se establece las enfermedades y las situaciones que son monocausales. Hay una causa, correcto. Pero también están las policausales y la aterosclerosis básicamente es policausal. O sea, tiene que haber factores concurrentes para que aparezca la aterosclerosis. Factores que convergen, que se unen y que hacen que aparezca esta lesión. Estos factores en estudios realizados muy bien detallados, el estudio de Framingham específicamente, es un estudio que tiene ya casi mi edad, o sea, tiene más de 70 años ya, y este estudio ha podido demostrar la existencia de un grupo de factores e identificar cuáles son los importantes. Se dividen en general en dos grupos. Los factores llamados modificables, que son, o sea, que vamos a entrar a analizarlos ahora, y los no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Edad. La edad, mientras más avanzada sea, más riesgo de padecer la aterosclerosis. El sexo. El sexo masculino tiene un mayor riesgo de padecer la aterosclerosis hasta que la mujer llega a la menopausia. Cuando la mujer llega a la menopausia, el riesgo empieza ya a equipararse. Factores hereditarios y factores familiares, y vamos a mencionar algunos al final. Los factores modificables son los más importantes. ¿Por qué? Porque se puede actuar sobre ellos, como dice el nombre, modificándolos, y entonces disminuye el riesgo de padecer de una enfermedad aterosclerótica. Son factores que pueden modificarse, que se pueden actuar sobre ellos, que pueden mejorarse y que pueden mejorar el pronóstico de una persona. Si usted no actúa sobre los factores modificables, el riesgo de padecer aterosclerosis es cada vez más alto. El primero de ellos, y no es tal vez el factor, bueno, vamos a hablar de eso en un momentito, pero el primero de ellos, y muy importante, y de lo que estamos hablando, es la hiperlipidemia o la dislipidemia. Muchos lo consideran el riesgo más importante de padecer de aterosclerosis. Sin dislipidemia es difícil que aparezca la aterosclerosis porque tiene que depositarse colesterol en la pared de la arteria. Las LDL, que hablamos ya de ellas, o sea, las lipoproteínas de baja densidad, transportan colesterol hacia los tejidos y aumentan el riesgo. Mientras más altas estén las LDL, el riesgo es mayor. Por eso se llama colesterol malo, porque va a llevar colesterol hacia los tejidos. Y parte de estos tejidos son las arterias. Y vamos a ver por qué se deposita dentro de un momentico, no soy muy impaciente. Y las HDL recogen el colesterol de los tejidos, yo diría el basurero del colesterol, recogen el colesterol que no se ha utilizado y ¿a dónde lo llevan? Al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado lo elimine, como ya habéis mencionado, en forma de sales biliares o en forma de colesterol también puede eliminarse. Por tanto, las HDL se consideran beneficiosas, es el llamado colesterol bueno, y las LDL se consideran perjudiciales, es el colesterol malo, y tiene que haber un balance entre HDL y LDL para disminuir el riesgo de padecer de aterosclerosis. No es el único riesgo, recuerden eso. La relación entre HDL y LDL es muy importante. Mientras mayor sea la cantidad de LDL, mayor es el riesgo. Mientras más elevada esté la HDL, menor es el riesgo. Como un balance, un caso más B. Y en esto influye una serie de factores. Por ejemplo, la dieta. Las dietas ricas en colesterol, como ya vimos cuando hablábamos de la absorción de colesterol, va a aumentar el colesterol no esterificado que está en la pared de las lipoproteínas y por tanto va a aumentar la cantidad de colesterol que pasa a los tejidos. El ejercicio, mientras más ejercicio se haga, pues se consume más colesterol, se necesita por los tejidos más colesterol y esto reduce los niveles de colesterol LDL porque es recogido, es utilizado, es metabolizado. Y hay factores que son muy importantes que a veces no le damos el valor que tienen, como es el tabaquismo. Se ha comprobado que las personas que fuman tienen mayor riesgo de aterosclerosis y esto se relaciona con la disproporción entre LDL y HDL porque el tabaquismo aumenta la LDL y disminuye la HDL. Y entonces los fumadores tienen una mayor cantidad de colesterol malo y menos proporción de colesterol bueno. Y otro muy importante es el alcohol, que es la misma situación. El alcohol, la ingestión de alcohol, aumenta el colesterol de las LDL y disminuye el colesterol de las HDL. Por tanto, factores relacionados directamente con las lipoproteínas, estos factores: dieta, ejercicio, alcohol y tabaquismo. Se consideran factores de riesgo de aterosclerosis, pero su mecanismo de acción está muy relacionado íntimamente, además de que tiene otros mecanismos de acción también, sobre todo el tabaquismo, el ejercicio, etcétera, tiene un mecanismo de acción muy bien relacionado con las lipoproteínas, sobre todo con la proporción de LDL y HDL. El que para muchos es el factor primario más importante, el factor que le llaman suficiente, porque una persona con esta enfermedad puede tener aterosclerosis a pesar de que no tenga hiperlipidemia, a pesar de que no tenga otros factores, este factor solo
puede favorecer la aparición de aterosclerosis de forma significativa es la hipertensión arterial. Y recuerden que la hipertensión arterial la sufren más de la mitad de las personas mayores de 18 años en el mundo. Y más de la mitad de estas personas no saben que son hipertensos. Y más de la mitad de los hipertensos, más de la mitad de los hipertensos, pues no siguen el tratamiento de forma adecuada. Y la mitad de los que siguen el tratamiento de forma adecuada no se compensan. Por eso la llaman la enfermedad del 50%, o la han llamado en algunas épocas. Y es muy importante conocer que la hipertensión arterial es el factor de riesgo aislado más importante para la aparición de aterosclerosis. ¿Y por qué? Vamos a hablar. Valores superiores a 169 y 95 aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 5 veces en relación con las personas con valores menores de eso. Sobre todo cuando son valores sostenidos, mantenidos ahí. Cuando una persona tiene alguna vez algún valor elevado, después se compensa, el riesgo es menor. Pero personas con valores superiores a 165 de máxima y 95 de mínima, sostenidos, mantenidos ahí, el riesgo es 5 veces superior al riesgo de las personas que tienen valores inferiores de tensión arterial, demostrado en el estudio Framingham. Se recomiendan valores de 120,80 o menos a cualquier edad. Antiguamente decían, no, si tú tienes ya 60 años, pues bueno, la máxima puede estar en 60, 160 y así. No. La tensión arterial ideal para todas las personas es 120,80 o menos. Quien dice, yo padezco de presión baja porque yo siempre tengo 110,70. No, usted no padece de presión baja, usted está de lo más bien, felicítese. Dese golpes en el pecho y agradezca tener la tensión bien controlada. Y el control de la hipertensión se ha demostrado que se disminuye sensiblemente el riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Un hipertenso controlado tiene mucho menos riesgo. Así que el hecho de ser hipertenso solo no basta. Hay que tener la presión alta para que el riesgo sea mayor. Un hipertenso controlado, el riesgo es menor. El tabaquismo. Bueno, el tabaquismo lo mencionábamos como un factor que contribuye al desbalance entre el colesterol bueno, HDL, y el malo, LDL. Pero también tiene una serie de sustancias tóxicas que están contenidas en él, sobre todo la nicotina y otras sustancias tóxicas. El tabaco tiene una cantidad de sustancias tóxicas, más de 200, 300 sustancias tóxicas, muy tóxicas, no solo para el cáncer, sino también para enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la nicotina es un factor de inflamación de la pared arterial y otros tipos de sustancias que están contenidas en el tabaquismo actúan inflamando la pared de las arterias, el endotelio, o sea, la capa de células que cubre el interior de las arterias. La diabetes mellitus descompensada. ¿Por qué se considera esto? Porque induce la aparición de hipercolesterolemia. Cuando la diabetes mellitus está descompensada, tiene las cifras de azúcar elevadas, pues hay mayor riesgo de hipercolesterolemia. Y esto hace también que aparezca un factor de riesgo adicional para la aterosclerosis. Pero además de eso, cuando el azúcar, la glicemia, se encuentra por encima de 160, 180, esto va a provocar una glicación de las proteínas. Ya hablábamos de esto en el ciclo de diabetes, y entonces glicación de proteínas quiere decir que las proteínas, incluyendo las proteínas de la pared de las arterias, se unen a azúcar y se dañan. Y entonces, ¿qué hace esto? Pues esto va a provocar inflamación de la pared arterial. Y al mismo tiempo, en los pequeños vasos sanguíneos que van a llevar sangre para la pared de la arteria, porque la arteria circula la sangre por ella, pero no entra, no pasa por las paredes. Lo que pasa por las paredes, porque de esta circulación de sangre que circula por la arteria, aparecen unos pequeños vasitos que se llaman vasa vasorum, o sea, los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos que van a llevar la sangre hacia la pared más gruesa de las arterias. Y estos vasos vasorum también se ocluyen cuando hay una hiperglicemia mantenida por lesión microvascular, la microangiopatía diabética, y esto favorece la aterosclerosis. Por eso la diabetes es un factor de riesgo importantísimo, y además controlable, se puede resolver. Obesidad. La obesidad se ha considerado clásicamente un factor de riesgo, pero se ha visto que la obesidad en sí sola no es un factor de riesgo importante. Lo que la obesidad se relaciona con la diabetes mellitus. La obesidad ayuda a descompensar la hipertensión arterial y la obesidad forma parte del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones que incluyen hipercolesterolemia, no vamos a hablar de ella hoy así de extenso, porque eso lleva un programa, diabetes mellitus y hipertensión arterial. O sea, las personas con síndrome metabólico son gordos, sobre todo hacia arriba, son hipertensos, son diabéticos y tienen aumento de colesterol en sangre. Entonces, el síndrome metabólico
en la reunión de varios factores de riesgo para la aterosclerosis. Por eso el síndrome metabólico se considera un gran factor de riesgo. Otros factores incluyen la hipercisteinemia, de la que ni se habla. ¿Por qué? La hipercisteinemia, si vamos allá al ciclo de anemia, vamos a ver en la parte de la vitamina B12 qué importancia tiene la cisteína. Y entonces la cisteína, que es un aminoácido azufrado, puede ser reducido por el folato, o sea, ácido fólico, por la vitamina B12, pero a veces no tenemos suficiente ácido fólico, no tenemos suficiente vitamina B12, se acumula cisteína en los tejidos, sobre todo en la pared arterial, y esto causa inflamación crónica. Por eso se recomienda comer hojas verdes, ensaladas, porque las hojas verdes tienen gran cantidad de ácido fólico y esto ayuda mucho al metabolismo de la cisteína. Pueden ver el esquema ya en el ciclo de vitaminas. El ciclo de vitaminas, ya hablamos de esto. Y la presencia de lipoproteína A. La lipoproteína A es un tipo de lipoproteína de LDL que contiene una apoproteína, que es la proteína A, y esta proteína A se considera que tiene se une con mayor facilidad a los receptores para LDL y hace que penetre más colesterol dentro de la célula. Por eso se considera el aumento de la lipoproteína HDLA A pequeña, se considera un factor de riesgo importante. El sedentarismo, por la falta de ejercicio, de eliminar el exceso de grasas en la dieta, etc. El estrés, porque con el estrés nosotros estamos con una tensión arterial más elevada, las arterias se estrechan, y la periodontitis como inflamación crónica son otros factores que también se tienen que tener en cuenta como factores de riesgo de aterosclerosis, y son factores modificables, eso hay que decirlo también. Bueno, y este programa se va extendiendo, mis amigos, entonces por tanto vamos a dejar lo que queda para una segunda parte. ¿Bien? Hasta entonces.